Buenas noches, compañeros y tutor del curso Regencia en Farmacia. Mi nombre es Miguel Yate Ducuara, pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Soy del curso número 69 y mi profesor es el tutor Diego Ricardo Benavides. En este tutorial les voy a hablar acerca de o les voy a hacer un resumen acerca de lo visto en la unidad 1 y 2 de Regencia de Farmacia, que es la historia de los medicamentos. La, También voy a hablar acerca de lo que es los antecedentes de la farmacia y lo que es los principios de la regencia de farmacia. Entonces, en primer lugar, pues tenemos la historia de los medicamentos, que de esta podemos decir que al hacer un recorrido pues en la historia nos damos cuenta que desde la aparición del mismo hombre también aparecieron los medicamentos, debido a que inicialmente pues las enfermedades se le atribuían, digamos, a espíritus, o en caso de religión, también eran atribuidas a fuerzas sobrenaturales, donde los sacerdotes pues hacían los exorcismos, pero el hombre, como era recolector en esa época, iba probando los productos que iba recogiendo, y así fue que se dio cuenta de qué le servía como medicamento y para qué le servía. Entonces iba haciendo como una recolección de esos datos, y asimismo pues los iba utilizando. De acuerdo a la evolución, eh, estos medicamentos, digamos, los medicamentos han tenido muchas consecuencias. No está muy lejos de nuestra época, que de acuerdo a lo que se tiene de conocimiento registrado, dice que de los años 1930 a 1970 se produjeron muchas muertes por causa de medicamentos. Esto pasaba porque no se hacía un seguimiento de los efectos adversos de los medicamentos, y se le daba a la gente sin tener el previo estudio. Por esta razón, en 1960 pues aparecen varias especialidades que son las encargadas de investigar, digamos, el uso de los medicamentos. Y para esta época pues se empiezan a utilizar lo que son los animales como prueba antes de ser administrados al ser humano. Entonces, con esto, pues ya digamos de 1970 al 2000, pues ya se tienen o se conocen los primeros mecanismos de metabolización, pues gracias a las especialidades que surgieron para esa época. Igual para la fecha, o para nuestra fecha, ya hoy en día, todos los medicamentos pues cuentan con sus debidos registros y toda su investigación, eh, como efectos adversos o todo lo que produce, y si son o no aptos para ser aplicados en el ser humano. De acuerdo a esto, pues también hay organismos que son los que regulan esto, como es la Organización Mundial de la Salud, la FDA, la EMEA, y en nuestro caso, en nuestro país, pues contamos con lo que es el Ministerio de Protección Social y Salud, y que son quienes hacen los respectivos seguimientos y controles a los medicamentos para que estos pues puedan ser distribuidos. En cuanto a los antecedentes de la farmacia, pues tenemos que desde las épocas 1500 antes de Cristo se tienen los conocimientos de lo que es la intervención de la Mesopotamia, la Egipto, y lo que son las civilizaciones
orientales como China, que hoy en día pues aún tenemos algunos medicamentos o algunas sustancias de estas épocas, como es el opio, como es el bórax, el azufre, que aún se utilizan en nuestra época. También podemos decir que de estas civilizaciones se obtuvieron o se han obtenido algunas tablas, papiros, donde han registrado cientos de fórmulas de medicamentos que se utilizaban para esa época. Hay que tener en cuenta también pues que esto ha sido una evolución, viene como una línea de tiempo y en Roma se tuvo conocimiento acerca o se fundamentó lo que fue la farmacia cuando la aparición de Galeno, que fue el encargado de llevar lo que fue la parte de la farmacia y la medicina y dejar registros en cuanto a registros de lo que es la parte de la farmacia, en 1397 se dice que se escribió la primera farmacopea oficial, que fue en el siglo XVI, quien la hizo Paracelso, quien era médico para esa época. Para nuestros días o nuestra época más cercana, en 1940 Mario Soto escribió su farmacología aplicada. Hoy en día pues podemos encontrar esta información ya en lo que es las páginas web, en todo lo que es los medios digitales. En cuanto a los principios de la regencia de farmacia, pues tenemos que esta nace en el año 1967 por la necesidad de los químicos farmacéuticos no alcanzaban a cubrir todo lo que era la parte de las boticas en esa época. Hoy en día las farmacias, y de ahí nació esta necesidad de crear esta carrera o esta tecnología, la cual está regulada hoy en día por el por la ley 485 de 1998, donde da las funciones específicas para el regente de farmacia, que entre ellas tenemos lo que es dirigir establecimientos que ofrezcan distribución y dispensación de medicamentos. También puede cumplir con lo que es llevar los procesos de servicio farmacéutico, los cuales se dividen en dos, que son los generales y los procesos especiales, que entre los generales pues tenemos lo que es la selección, adquisición, almacenamiento y distribución, y los especiales tenemos lo que es la educación al usuario, la tecnovigilancia, la farmacovigilancia y lo que es las preparaciones magistrales. Este es el resumen de las dos unidades vistas. Les agradezco su atención.